Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad la cual fue la última capital real de Burma, una ciudad la cual fue creada por una antigua profecía budista. No me dejen solo, porque aquí comienza nuestro recorrido por Mandalay, Myanmar. Mi día comienza tomando un tren en la localidad de Sipo hacia la ciudad de Mandalay, el cual es muy conocido por su lentitud. Este puede ser que sea mucho más lento que un auto o los buses locales, pero viajar en tren es una fantástica manera de conocer gente y disfrutar del paisaje. Las primeras líneas férreas de Myanmar datan del 1877, cuando la Baja Birmania era una colonia británica. Esta línea es una de las más usadas al conectar Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, con la carretera que conduce a China. El viaje es bastante movidito, pero este recorrido es conocido por algo muy particular, ya que este tren pasa por el viaducto de Gotek. Este fue construido en el 1900 por la Compañía Siderúrgica de Pensilvania. Con 97 metros de altura y sus 689 metros de longitud, fue en su tiempo el segundo puente ferroviario más alto del mundo y sigue siendo el más largo de Myanmar. La sensación al pasar por el viaducto y mirar al vacío es aterradora. Uno puede oír cómo las estructuras metálicas crujen, haciéndote pensar si el mantenimiento de dicha estructura es buena o no. Pero fuera de todo eso, la experiencia es increíble, ya que te llena el cuerpo de adrenalina. Y esto nos servirá para comenzar a explorar la segunda ciudad en tamaño de Myanmar, Mandalay. Después de mucho traqueteo llego a Mandalay, una ciudad la cual es una curiosa mezcla de antigüedad y modernidad. La antigua capital real se asienta sobre la ribera oriental del río Irrawaddy, lugar donde se encuentra mi primer punto de visita en esta ciudad, el puente Ubain. Este puente es el mejor lugar para ver el amanecer lejos del bullicioso centro de la ciudad. El puente está totalmente construido en madera de teca, con una longitud de 1.2 kilómetros de largo, convirtiéndolo en el puente más largo del mundo en su tipo. El puente data del 1850 aproximadamente y hoy día se ha convertido en un punto casi obligatorio para ver los amaneceres y atardeceres si visitas Mandalay. De regreso a la ciudad me dirijo a un lugar a donde se realizan las famosas láminas de oro, que se pueden ver por todos los lugares sagrados en este país. El oro forma parte de la cultura de Mandalay. Hay barrios enteros que se dedican a esto, donde se sigue haciendo estas láminas de manera tradicional. El oro llega al lugar en bloques de 2 kilos. Luego de fragmentarlos en pequeños trozos son prensados por una máquina. Las planchas resultantes son golpeadas por los trabajadores hasta quedar convertidas en las preciosas láminas de pan de oro que se pueden ver por toda la ciudad.
El proceso completo dura 6 horas, midiendo el tiempo de una forma muy particular. Los trabajadores colocan un cuenco con un trozo de bambú, el cual sube a la superficie cuando está totalmente empapado, lo que indica que han estado golpeando durante 15 minutos. Al parar, toman un descanso, cambian la pieza de posición y comienzan a martillar nuevamente. Estas láminas son compradas por los devotos para dar como ofrenda a Buda. Lo que me lleva a mi próximo destino, el tercer lugar más sagrado para el pueblo birmano, y se trata de la reliquia más reverenciada en Mandalay. Esta es la estatua de 4 metros de altura del Buda Mahamuni. La gente viaja desde todos los rincones del país para visitarla. Colocar láminas de oro sobre la estatua es una forma de obtener méritos los que te aseguran que tu próxima vida será mejor que esta. El oro depositado a lo largo de los años fue formando una capa de 25 centímetros de espesor, la cual fue difuminando la parte inferior de la estatua. Colocar las láminas de oro es un acto reservado solamente para los hombres, mientras que las mujeres no pueden tocar ni acercarse más que lo permitido a la estatua de Buda. Mandalay perdió su condición imperial en 1885 al caer en manos de los británicos durante la Tercera Guerra Anglo-Birmana, terminando así la edad de oro de este lugar. Y qué mejor lugar para conocer esa parte de la historia que el antiguo Palacio Real de Mandalay. El Palacio Real de Mandalay fue construido en el 1859 por el rey Mindon, como parte del proyecto de fundación de Mandalay como una nueva capital real de la antigua Birmania. Para su construcción simplemente se trasladó pieza por pieza la mayor parte del palacio real que estaba en Amapura, la antigua capital del reino. Tras la caída de Mandalay ante las tropas británicas, el rey Tibo abandonó el palacio, dando así fin a la última dinastía real del país. Durante el periodo colonial inglés, el palacio real fue convertido en un fuerte militar, el cual fue conocido como Fort Dufferin, siendo totalmente destruido excepto por algunos pocos edificios durante la Segunda Guerra Mundial. Tras años de abandono, en 1990 el gobierno birmano empezó su reconstrucción, devolviendo así al lugar su esplendor pasado. El complejo del Palacio Real es una pequeña ciudad amurallada y rodeada de una gran fosa de 64 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Esta ciudadela estaba defendida por 4 murallas internas, con cerca de 3 kilómetros de largo cada una y 48 torres de vigilancia. Gran parte del recinto es una base militar, por lo que ciertas partes del lugar está prohibido al turismo. Solo se puede acceder por uno de los lados, la entrada este. Una vez pasando un control militar, hay un recorrido de 500 metros para llegar al palacio, el cual se sitúa en el medio del complejo amurallado.
Dejando atrás el Palacio Real, me dirijo a la pagoda Kutodao, o más bien conocida como el libro más grande del mundo. Localizada a pies de Mandalay Hill, la pagoda Kutodao es otra de las principales atracciones que podemos encontrar en la visita a Mandalay. Famosa por su libro budista gigante, Kutodao Phaya es un destino que no puede faltar en tu itinerario. La pagoda Kutodao fue construida en el año 1857 por el rey Mindon al comienzo de la creación de la ciudad, en honor a la fundación de Mandalay como ciudad real. El rey decidió construir una gran obra la cual sería recordada y venerada por las siguientes generaciones. Por ello decidió construir junto a la pagoda las famosas 730 estupas blancas que conforman el Tripitaka, las cuales son las escrituras budistas y que son conocidas como el libro más grande del mundo. El complejo es gigantesco y verdaderamente vale la pena visitarlo. Recuerden que es un lugar sagrado y la vestimenta debe ser acorde a las costumbres del lugar. No muy lejos de allí se encuentra el Cerro Mandalay, o más bien conocido como Mandalay Hill. Localizada en el noreste de la ciudad, Mandalay Hill es una montaña con 260 metros de altura. Según la leyenda, Mandalay Hill fue visitada por el mismo Buda durante su peregrinación por la actual Myanmar. Desde esta cima, Buda predijo la creación de la ciudad, dando así al nacimiento de la actual Mandalay. Para conmemorar este hecho se construyó la pagoda Sutuan Phaya, que corona la cima y alberga una gran figura de Buda. Para llegar a la cima deberás subir 1729 escalones, donde se encuentra la escultura que inmortaliza así el momento de la predicción por parte de Buda del nacimiento de la ciudad. El lugar también ofrece un mirador, a donde puedes ver desde lo alto toda la ciudad y apreciar las mejores puestas de sol. Mi segundo día comienza temprano, ya que debo tomar una embarcación la cual me llevará a las afueras de la ciudad, más precisamente a Mingun. Mingun es un pequeño pueblo a las orillas del río Irrawaddy, que cuenta con una zona arqueológica que bien merece una visita de mediodía. La zona arqueológica de Mingun está ubicada a las afueras del pueblo, a 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mandalay. La forma más popular de llegar hasta allí es en barco. El viaje dura aproximadamente 1 hora, en la cual podrás disfrutar de un paisaje que sin duda es parte del atractivo de la excursión a Mingun. Mi primer parada en Mingun es la enorme estupa incompleta, la cual posee varias rajaduras en su fachada, ocasionadas por antiguos terremotos.
La construcción de este monumento comenzó en el año 1790 y dice la leyenda que su construcción fue lenta debido a la creencia que una vez completa la stupa, el imperio birmano desaparecería. Finalmente, tras la muerte del rey Budolpaya en el año 1819, el proyecto se canceló. La stupa fue un proyecto muy ambicioso. Pretendía ser una stupa de 150 metros de alto y 210 metros de ancho, la cual competiría con las pirámides de Egipto. Lo más llamativo son las enormes grietas causadas por el terremoto del 23 de marzo de 1839. A lo que se le sumaron posteriores daños en las escaleras que suben a la cima provocados por el terremoto de noviembre del 2012. Mi último destino en este lugar es una de las pagodas más singulares y vistosas de todo Myanmar. Esta es Mai Thein Than Pagoda. Esta pagoda de color blanca posee 7 terrazas onduladas que representan las 7 cadenas montañosas que rodean el monte Meru, el cual es el centro del universo budista. Esta pagoda fue construida en el año 1816 en memoria a la princesa Isipiyame, que murió dando a luz a su hijo. Hoy día, cazadores fotográficos cruzan el país entero para conocerla y fotografiarla, haciendo de este un lugar casi obligado al visitar Mandalay. Y con estas imágenes me despido de ustedes. Hasta la próxima, donde visitaremos Bagan, la última ciudad dentro de nuestro recorrido por Myanmar. Así que hasta la próxima y no me dejen solo, así juntos seguiremos recorriendo este maravilloso mundo sin fronteras.